Ya, chiquillos, el día de hoy vamos a comenzar con lo que corresponde a taller 2, ¿ya? Que corresponde a lo que es evaluación de riesgos, ¿ya? Ahora, la primera unidad que vamos a ver son antecedentes previos, o sea, antecedentes, definición y conceptos previos, ¿ya? Peligro y riesgo, identificación de peligros, reconocimiento de riesgo y análisis de proceso. Lo que hoy día vamos a trabajar, chiquillos, va a estar más orientado al 1.1 y al 1.2, ¿ya? A peligros, riesgos, identificación de peligros, ¿ya? Y vamos a empezar también a ver algunos conceptos previos de acá para poder adelantar para la próxima semana. ¿Ya? Y el resultado de aprendizaje reconoce los conceptos básicos asociados a la evaluación de riesgo. ¿Ya? Si yo no conozco o no tengo claro qué es un peligro y qué es un riesgo y por qué uno lo identifico, otro lo reconozco y lo evalúo, no vamos a saber bien cuáles son los conceptos básicos para la evaluación de riesgo. ¿Ya? Por eso es importante tenerlo bien claro. Ahora, como hemos visto en otras oportunidades, peligro es fuente, situación, condición y acto con potencial para causar daño, y cualquier condición o acción de lo que pueda esperarse que cause o sea la causa daño físico. O sea, en la práctica, mi actividad o algún componente del trabajo que estoy realizando puede ser el que causa algún daño. Por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro, ¿ya? O sea, no solamente cualquier actividad, sino que alguna componente de la actividad, ¿ya? O algún elemento del entorno donde nosotros estamos realizando la actividad. Y eso a veces hay que tenerlo como bien claro, porque cuando tú estás trabajando, tú te preocupas muchas veces netamente de lo laboral, de que estén los procedimientos de trabajo, que los equipos se revisen y otros elementos. Pero no todas las empresas consideran algún elemento o factor del ambiente o del entorno que pueda afectar su trabajo. De ahí es muy importante empezar a trabajar con un concepto que es la famosa continuidad operacional, ¿ya? Que en el fondo es, ocurre una emergencia, yo doy respuesta a esa emergencia y después estoy empezando a rehabilitar todo para que yo pueda continuar con mi trabajo, ¿ya? La respuesta a la emergencia, como vamos a verlo en una asignatura más adelante en el primer semestre segundo del próximo año, vamos a trabajar también con los famosos planes de emergencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a ver ciertos elementos que vamos a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder rehabilitar, o en el fondo dar respuesta a la emergencia, y luego ponernos a reparar aquello. Ahora, es súper importante eso porque con todo lo que ha sido, por ejemplo, el COVID, ¿ya? Y también con el tema de las manifestaciones que se dieron por el 18 de octubre, muchas empresas han empezado a accionar ciertos planes operativos para dar continuidad operacional. Por ejemplo, si tú tienes una empresa en la cual tú tienes que tener atención al público, ¿ya? Y con el caso del COVID, lo que hicieron muchas empresas que fue tener previamente contactado personas de reemplazo para poder reemplazar puestos clave, ¿ya? Y eso también tiene una orientación a un programa de continuidad operacional. Eso que nos importa a nosotros, porque tenemos que también que esa persona que esté trabajando cumpla con todos los elementos legales, ¿ya? Por eso es importante también tomarlo eso en consideración. Bueno, la clasificación del peligro, ¿ya? Los clase A, B y C, recuerden que los C son los que originan una lesión o una enfermedad leve, los clase B los que pueden originar una lesión o enfermedad grave, ¿ya? Una lesión grave o una enfermedad grave, puede ser también una enfermedad profesional, y también no olvidar el concepto de accidente grave, en específico las 7 definiciones que puedan, operacionales que tiene. Y el peligro clase A, que puede originar una incapacidad permanente o la muerte. Los clase B también uno los puede decir que puede originar una incapacidad de tipo temporal. Recuerden, cuando uno sufre un accidente del trabajo, va a tener una incapacidad permanente, y que es la que se acoge a subsidio con una pensión, ¿ya? Y la incapacidad temporal, que tú no vas a poder trabajar por una cantidad de tiempo definida, ¿ya? Y también se acoge a un beneficio, que es un beneficio o una prestación económica, para no tampoco olvidar aquello. Ahora, cuando uno ve estos dos, bueno, acá tenemos un peligro netamente que no usa el cinturón de seguridad, ¿ya? Y eso es algo que se puede subsanar, ¿ya? Con ciertos patrones o generando ciertas conductas. Pero esto que está acá, chiquillos, ya vierte o tiene otra problemática. Desde una perspectiva, porque si el ramo se llama evaluación de riesgos, acá nos podemos dar cuenta de algo o un hecho bien simple, que acá no hubo evaluación de riesgos, no se realizó, no se hizo. Por lo tanto, ya acá tenemos un problema. Si no se evaluó el peligro, o quizás se puede haber subestimado, decir, no sé, acá no va a pasar nada, porque esto lo hemos hecho siempre así, no se toma tampoco ninguna medida de control. O sea,
más adelante, o yo creo que ya la próxima semana, por ejemplo, vamos a ver un caso práctico en la forma en cómo esto se debiese haber hecho de manera correcta, ¿ya? Y se van a dar cuenta que, por eso es necesaria una evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo, chiquillo, no es solamente dar números, ver qué tan probable es que algo pueda suceder y cuál es su consecuencia, sino que, por favor, chiquillo, todo lo que sea tutoría de corte, me envían correos, ¿ya? Lo otro, ya envié a todos ustedes un correo masivo, ¿ya? Con el tema del objetivo, ¿ya? Por si acaso. Ahora, acá la evaluación de riesgo que me hubiera permitido, en la práctica me hubiese dicho bien qué es lo que tengo, cuáles son los peligros, los riesgos y cómo yo lo hubiese controlado. Acá yo técnicamente debo tener un procedimiento de trabajo para poder hacer la reparación, para usar la soldadora, que ya son dos cosas distintas, pero también un procedimiento y toda la estructura para poder haber hecho un levante de este equipo. Y eso es netamente. Ya, las medidas de control, chiquillos, no solamente hay que pensarlas como un elemento de protección personal o un documento o un curso, sino también las mismas estructuras que nosotros vamos generando en el propio trabajo para poder realizar aquello. Ahora, otro concepto de peligro, cualquier cosa que puede causar daño, ¿ya? Y ejemplos: trabajo en altura, levantar una carga, conducir, reparar una pieza o equipo y piso resbaloso. Que recuerden que este último va a ser una condición del trabajo, ¿ya? Recuerden que el peligro es foco, acto, situación y condición. Las condiciones es importante identificarlas, sí, aunque tú no las veas, pero es importante siempre identificarlas porque son elementos que se van generando por el mismo trabajo. O sea, si hay un piso resbaloso, o por ejemplo, falta de orden y limpieza, que puede ser algún elemento en el piso, eso se va dando por la forma como tú trabajas. Muchas empresas trabajan con un concepto que se llama housekeeping, ¿ya? Que en el fondo es mantener la casa limpia o manteniendo la casa limpia. ¿Y qué hacen muchas empresas? Cada cierto tiempo van parando, van ordenando, o hacen una limpieza de orden masivo cuando ya una media hora antes de terminar la jornada de trabajo. ¿Ya? Pero es importante siempre mantenerlo eso desde ese punto de vista. Ahora, muchas veces uno de ustedes dice también que el peligro es el acto, o lo que yo estoy haciendo. Eso no está incorrecto, pero cuando uno identifica el peligro, y ya vamos a empezar después a trabajar con la evaluación de riesgo, nosotros tenemos que hacer una actividad primaria. Identificar lo que estoy haciendo, por ejemplo, no sé, si vamos a hacer perforar una muralla, uno se pregunta cuáles son los pasos para poder perforar la muralla. Cuando yo hago ese simple ejercicio, empiezo a ver el paso a paso, o sea, la secuencia o cuáles son los elementos o las actividades que va a tener el perforar una muralla, ¿ya? Y ahí empezó ya de una forma u otra a visualizar cuáles son los peligros, para después hacerme la siguiente pregunta. Este es mi peligro, por lo tanto, si tengo una persona, ¿cuáles serían las formas de interactuar de esa persona con cada uno de los pasos? Cuando uno se hace esa pregunta, ¿cómo yo interactúo? Ahí empieza también a nacer el concepto de riesgo. Por lo tanto, ¿qué hago yo en ese simple ejercicio? Es reconocer el o los riesgos a los que está expuesta la persona. Por lo tanto, yo identifico el peligro, reconozco el riesgo y luego voy a darle una valorización. Vamos a darle valores, ¿ya? Eso también vamos a trabajarlo en el concepto del curso. Bueno, las categorías de peligro, que en la práctica vamos a tener 9, ¿ya? Estas categorías de peligro, chiquillos, yo no las trabajo como por un capricho, ¿ya? Lo trabajo en base a un estándar. Y ese estándar me lo puede dar perfectamente, por ejemplo, lo que se llama el famoso control de pérdidas, ¿ya? O también me lo puede dar, por ejemplo, el estándar OSHA. Mire, si yo lo reviso, por ejemplo, por el estándar OSHA, me va a dar que tengo 9 peligros, ¿ya? Como se ve acá en la imagen. Recuerden que esto yo se los compartí a ustedes en la asignatura de Seguridad Industrial 1, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Cuando uno empieza a ver lo que está acá, uno dice, partes de máquina en movimiento, ese es mi peligro. Y corresponde a la categoría de peligros mecánicos. Pero la pregunta es, ¿y esto cómo queda como riesgo?
Y en este caso, si tengo parte de máquina en movimiento, yo debo preguntarme, ¿cuál es la forma en la que el trabajador va y puede interactuar con una parte en movimiento de un equipo? Y uno que puede definir o establecer, es un contacto. El trabajador tiene que establecer un contacto con esa parte en movimiento. Y lo más probable es que ese contacto, por ejemplo, pueda ser su mano, ¿ya? O su brazo. De ahí que uno tiene que también hacer esas preguntas. Por eso es que cuando uno dice identifican el peligro, no es solamente qué estoy haciendo y dividir los pasos, sino hay que preguntarnos cuáles son los elementos del esquema que trabajan o se desarrollan en ese paso en específico. Ahora, ¿por qué uno siempre es importante poder seleccionar las categorías de peligro? Porque después tengo que empezar a definir mis riesgos, ¿ya? Y eso vamos a verlo bien con la estructura de las matrices. Cuando yo defino bien mi riesgo, yo ya voy en el fondo a definir conceptos de manera uniforme. O sea, cualquier persona en la empresa que quiera hacer una evaluación de riesgo o ver cuáles son sus riesgos, cómo controlarlos, ya va a tener un listado normalizado de riesgos, ¿ya? Para que, por ejemplo, cuando uno en la empresa está hablando de un contacto con energía eléctrica, todos sepan qué es un contacto con energía, ¿ya? O sea, que en el fondo es uniformar criterios. Ahora, tenemos, por ejemplo, esta clasificación del estándar OSHA, ¿ya? Y también podemos tener, por ejemplo, desde otro enfoque, desde el control de pérdidas también, ¿ya? A mí me gusta más el estándar OSHA, porque cuando uno empieza a ver con control de pérdida, mezclan a veces algunos conceptos, ¿ya? Entonces, mejor a veces quedarnos con una sola visualización, una sola forma. ¿Ya? De igual forma, un poquito más adelante, vamos a empezar a trabajar con una guía técnica, ¿ya? O con una guía que permita hacer evaluaciones de riesgo. Y aquí es algo súper sencillo, ¿ya? No tiene no es muy complejo y ya tiene varias cosas que hemos trabajado antes, varios conceptos, por lo tanto, no se le va a hacer tan ajeno. Ahora, cuando hablamos de los peligros, las categorías de peligros mecánicos, ¿ya? No hay que asociarlo directamente a un taller mecánico, sino que hay que asociarlo, por ejemplo, a movimientos, a desplazamientos, ¿ya? O sea, cuando tú vas caminando, cuando algo se cae, etc. Ahora, piso resbaladizo o disparejo, ¿qué riesgo puede ocasionar? Caída al mismo nivel. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el paso primero es identificar el peligro, ¿ya? Porque yo me hago la pregunta y la persona, ¿qué puede pasar? ¿O cuál es el riesgo asociado a piso resbaladizo? Caída al mismo nivel. Otro ejemplo, caída de herramientas, materiales, etc. Caída de herramientas puede ser golpeado por un equipo, golpeado por una herramienta, por ejemplo, ¿ya? Chiquillos, consulta, hasta este punto, ¿alguna duda? No, profesor. ¿No? Se entiende. ¿Rodrigo? Sí, se entiende, profe. Se entiende bien. Sí, se entiende. Ok. Ahora, por ejemplo, trabajo en altura física, ¿ya? Trabajo en altura física es desde el piso al pie del trabajador, según la normativa chilena, es 1,8 metros. Por lo tanto, trabajo en altura física me va a producir caída de altura. Y caída de altura, si uno empieza a revisar una de las definiciones de accidente grave, caída sobre 1,8 metros, por lo tanto, el trabajo en altura va a implicar una caída de sobre 1,8 metros, y eso que es un accidente grave, ¿ya? Para también tomarlo en cuenta. Objetos punzantes, y objetos cortantes, como peligro está bien, pero como riesgo sería en este caso contacto con objetos cortantes, contacto con objetos punzantes. Proyección de objetos, ¿ya? Que esto casi está como entre peligro y riesgo, ¿ya? Ahí hay un tema semántico muchas veces. El tránsito de vehículos, que puede implicar, por ejemplo, para un peatón, puede ser un atropello, riesgo de atropello, ¿ya? Y para el caso de vehículos, puede ser perfectamente choque o colisión, dependiendo del contexto. Bueno, parte de máquina en movimiento, acá tenemos un riesgo de atrapamiento. Ya de ahí si se dan cuenta, si yo no tengo claro mi peligro, muchas veces va a costar visualizar el o los riesgos. Fuego y explosiones, tenemos por ejemplo, acá no hay mucho que decir.
riesgo de fuego y riesgo de explosión de gases, y así sucesivamente. Ahora, si uno dice, pero riesgo de fuego, riesgo de fuego, riesgo de fuego, es lo mismo. Quizás puede ser mismo como concepto, pero en la parte práctica va a ser un poco distinto, ¿ya? Es muy distinto una explosión de gases que una explosión de líquidos, ¿ya? O sea, hay características físico-químicas y también en la forma en cómo está almacenado algo que va a hacer que esto varíe. Cuando estemos trabajando con la asignatura de emergencias, ya vamos a tener que ver también el concepto de incendio. Que incendio, entendamos lo que es un fuego no controlado, un fuego que ya no fue detectado a tiempo y no puede ser controlado con los medios propios, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo me empiezo a ver el concepto de fuego, uno también empieza a ver las clases de fuego, y uno va a identificar 4 clases distintas, los fuegos A, B, C y D. Y el último, los clase K, los que no están normados. Y los clase K son los que participan grasas y aceites comestibles, ¿ya? Para tomarlo en cuenta. Ahora, los clase A, B, C y D se diferencian básicamente por el origen. O sea, no es lo mismo que se esté quemando un artefacto eléctrico que un papel. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bien claro, pero lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Los eléctricos, claro, el contacto eléctrico, o mejor dicho, contacto con energía eléctrica, ya que ese sería el riesgo más adecuado, y la electricidad estática va a ser siempre un peligro, ¿ya? Y el riesgo, acá es un poco más complejo a veces, porque la electricidad estática no es algo que uno encuentre muy habitual, por ejemplo, a nivel de mar o a la altura nuestra, sino que es algo que se da más a una altura sobre 1000 metros, ¿ya? Lo que sí implica que, por ejemplo, cuando uno esté trabajando a nivel de mar o transportando sustancias inflamables, ¿ya? Tratar de no tener ropa que pueda generar electricidad estática, ¿ya? O incluso hasta la manipulación de explosivos. Si hay electricidad estática y yo tengo un explosivo, perfectamente, si se dan ciertas condiciones, se puede activar. Va a haber una explosión, ¿ya? Por lo tanto, es importante también tomar eso en cuenta para que no lo veamos de manera distinta, ¿ya? También con electricidad estática hay un protocolo, por ejemplo, para lo que es, no es protocolo, el mismo reglamento de seguridad minera establece que si yo tengo un polvorín a cierta altura, ¿ya? Tiene que tener un pararrayos, ¿ya? Eso también lo establece como una medida de control. Cuando yo también empiezo a ver el concepto de peligro y riesgo, y más adelante la evaluación de riesgo no solamente responde por cumplir con lo que establece el artículo 21 que sumo 40, ya que en el fondo yo informo los riesgos, sino que también me van a empezar a dar criterios para poder definir las medidas de control en primera instancia, en segunda instancia, ver también cuáles son mis cumplimientos legales. Nunca olvidar que los dos elementos principales que uno considera para hacer prevención de riesgos es la identificación de peligro y evaluación de riesgos, y el segundo punto importante, chiquillos, es los cuerpos legales que a mí me aplican como organización, o que me aplican por mi trabajo. Cuando tengo esos dos elementos, recién puedo planificar gran parte de lo que corresponde a las actividades en prevención de riesgo. Bueno, sustancias químicas, que en la práctica las sustancias químicas lo que más se va a dar son los contactos, tomar una sustancia, inhalarla, ¿ya? O que esta, por ejemplo, pueda entrar también a la mucosa de los ojos, ¿ya? O sea, inhalar, tomar, contacto con los ojos y contacto con las manos, ¿ya? Por tanto, siempre cuando uno habla de sustancia química va a haber un riesgo de contacto, de inhalación, o también puede ser un contacto de exposición, ¿ya? Ahí va, la exposición va a depender también de la vía de ingreso de la sustancia para con el cuerpo humano. Yo sé que nosotros cuando hablamos de vía de ingreso hablamos básicamente de 4 elementos. De la vía parenteral, dérmica o cutánea, respiratoria y digestiva. Pero también nunca hay que olvidarse esta sección de los ojos, ¿ya? Esta parte de acá. Ya que esa zona del cuerpo también, al entrar en contacto con ciertos elementos, puede ocasionarse una lesión. Recuerden que, por ejemplo, el riesgo de COVID, o el riesgo de contagio con COVID, no solamente está por inhalarlo, ¿ya? Sino que también si cae alguna gotita, ¿ya? Con virus, en esta zona del ojo también puede ser una forma de contacto. Por lo tanto, recuerden que no solamente está el lavado de manos, el uso de alcohol gel, ¿ya?
sino también la mascarilla y lo que es una protección a nivel de ojos. ¿Ya? También nunca olvidar eso. En los físicos y biológicos, ¿ya? Los biológicos siempre vamos a tener el contacto o la exposición, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, entre biológico y químico no hay mucha diferencia a nivel de riesgo. Ahora, en físico, ¿el ruido es un peligro? Sí, es un peligro. Pero el riesgo sería exposición a ruido. Ese es el riesgo. Pero yo sé que el riesgo es ese, pero en ningún momento estamos viendo de cómo vamos a cuantificar el riesgo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuantificar el riesgo, chiquillo, si ustedes se van dando cuenta, una cosa es para este ámbito y una cosa distinta es para este ámbito, ¿ya? De ahí, chiquillo, la importancia de esto. En las unidades 2 y 3 vamos a empezar a ver las formas para poder hacerles evaluaciones tanto de seguridad como de higiene industrial. De ambos elementos hemos visto varias cosas. Hemos visto varias cosas por separado, pero vamos a empezar ya a unificar las metodologías o la metodología como tipo, la cual va a tener igual diferencias por el tipo de gente a poder medir, ¿ya? Para luego trabajar con lo que corresponde a la unidad 4, que es la materia de identificación de peligro. Esto en el fondo es lo que nos va a mandar en varios elementos del trabajo, ¿ya? Para nunca olvidar de aquello. Entonces, el riesgo sería exposición a ruido, ¿ya? Exposición a luz, ¿ya? Esto básicamente más asociado a la persona, y esto a la persona y al ambiente de trabajo, ¿ya? Ahora, recuerden que los riesgos físicos no solamente se pueden dar por un equipo, sino que también van a ser riesgos que están presentes en el ambiente de trabajo, ¿ya? Para también no olvidarnos de aquello. ¿Ruido y vibraciones van de la mano? Sí, en una cantidad importante de casos. Como no tenerlo en mente. No dejarlo de lado. Ahora, aunque van de la mano, van a tener formas distintas de evaluación. Los ergonómicos, ya que nosotros de la ergonomía no hemos hablado mucho. Hemos hablado más de seguridad, hemos hablado más de higiene industrial. La ergonomía vamos a trabajarlo en una asignatura que se llama salud ocupacional, que es una asignatura del próximo semestre, ya del primer semestre claro, la asignatura del próximo semestre, chiquillo, para tomarlo bien en cuenta. Ahora, los factores ergonómicos, en una parte, quizás van a ser características del ambiente de trabajo o características que tengan los distintos equipos o herramientas, en una instancia. Pero también la parte económica va a empezar a tomar aspectos que quizás no son tangibles, quizás tú lo puedas tocar, lo puedas ver, ¿ya? Van a ser aspectos o situaciones del entorno de trabajo, como por ejemplo, si tú, el trabajo que tú haces tiene una carga mental alta, tú tienes que pensar mucho, o tienes que elucubrar muchas ideas, ¿ya? Si mi puesto de trabajo está bien diseñado, si los movimientos son repetitivos, o tengo que hacer algún manejo manual de carga, o también, por ejemplo, carga mental psicoafectiva, o también los famosos riesgos psicosociales, ya que también me va a generar distintos riesgos. Ahora, en la parte ergonómica, de un punto a otro, vamos a tener distintas formas de evaluación. O sea, yo no puedo evaluar, por ejemplo, los riesgos psicosociales de la misma forma que puedo evaluar, por ejemplo, riesgos por repetitividad de movimientos. O sea, cuando yo evalúo un riesgo psicosocial, yo aplico una encuesta a un trabajador. Pero cuando yo, por ejemplo, ya empiezo a trabajar con una repetitividad de movimientos, ya ahí tengo que empezar a aplicar metodología en específico, ¿ya? Más adelante vamos a ver dos metodologías de evaluación de riesgo, que es la famosa REBA y RULA, ya que vamos también a trabajarlo más adelante. Bueno, fenómenos naturales, ya que van a ser ciertos elementos asociados al entorno, al medio en el cual una empresa se desarrolla. Por ejemplo, terremotos, sismos, ya que son dos de los sismos más que terremotos. Diferencia entre terremoto y sismo no es solamente la intensidad que pueden estar en Richter o en Mercalli, sino que también cómo tú lo vas a percibir. Un terremoto, lo más probable es que tú no te puedas mantener en pie. Y esa es la diferencia principal, que el movimiento es tan fuerte que te bota. Esa es la diferencia. Ahora,
Inundaciones, nosotros estamos expuestos, sí, en épocas de lluvia, ¿ya? Y en alta montaña van a estar expuestos siempre desde noviembre más o menos hasta marzo-abril, ¿ya? Específicamente ya en alta cordillera hasta más o menos la cuarta región que llega a afectar hasta un nivel, ¿ya? Por lo asociado al fenómeno del invierno boliviano. Por si acaso. Caída de rayo, un fenómeno más asociado a alturas sobre 1000 metros, ¿ya? Bueno, acá también faltan lluvia y también los famosos tsunamis. Por lo tanto, si tengo una empresa que está situada en borde costero, puede tener un riesgo de tsunami, por lo tanto, tengo que tener un plan de evacuación dentro de mi plan de emergencia. ¿Sí? En el fondo, hacia dónde tengo que ir con todo el personal, ¿ya? Y cuál va a ser la zona de seguridad. Y los otros, como por ejemplo asaltos, atentados, ¿ya? Trabajo, por ejemplo, en espacios confinados, como por ejemplo alcantarillados, ¿ya? Etcétera. Ahora, esto es importante mantener ciertas medidas de control, sí. Lo principal, chiquillo, es identificar un peligro, ver cuáles son mis pasos, preguntarme yo cómo interactúa la persona con el peligro, ¿para qué? Para reconocer los riesgos y luego evaluarlos. Identifico, reconozco y evalúo. Cuando hago ese ejercicio, ya, y tomo también los elementos legales, lo que la ley me exige y me obliga, yo ya puedo empezar a vislumbrar o a tener claridad de qué cosa de las medidas de control. ¿Ya? Eso es lo importante. El hacer todo ese ejercicio para llegar a la evaluación de riesgo, ¿qué te dice a ti? Si tú estás trabajando bajo un nivel de riesgo aceptable o sobre un nivel de riesgo. Tú lo ves así. ¿Y eso para qué? Para también definir o decir la o las medidas de control. Las medidas de control, chiquillos, hay que entenderlas como todo lo tendiente a controlar los riesgos. ¿Ya? Pero cuando uno habla de control de riesgo, uno también empieza a preguntarse de un concepto básico que son los recursos. La evaluación de riesgo te ayuda a definir bien la frecuencia, cantidad e intensidad de las medidas de control, pero también te va a dar orientaciones en el sentido de cómo optimizar o a qué darle más recursos. Ahora, uno en la práctica tiene que controlar todos los riesgos, todos. Pero lo importante es definir bien cuál va a ser el riesgo que va a tener que tener un control mayor. Por eso es importante definir criterios. Si en el fondo, chiquillos, la evaluación de riesgos es eso. En primera instancia, si estamos o no en una situación de riesgo, y en segunda instancia, qué pasa con los recursos. ¿Ya? Poder definir bien los recursos. Recuerden que hay una máxima en economía, que es los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Bueno, peligro, de los peligros nacen los riesgos, por lo tanto, al haber un peligro para haber riesgos, y lo importante en una primera etapa es identificar los peligros, ¿ya? Por eso es importante ver esto. Uno también le explica a ustedes de que vamos a tener distintas categorías de peligros, ¿ya? Es porque uno también, para que empiece a vislumbrar los riesgos, ¿ya? O también se haga la pregunta iterativa, en el fondo, ¿a qué estoy expuesto? Ese va a ser un riesgo. Bueno, los riesgos, probabilidad de que un peligro pueda causar daño, y es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo, riesgo de una caída o el riesgo de ahogamiento, ¿ya? Cuando ya uno empieza a hablar de riesgo, uno se pregunta, ya, mi actividad o mi tarea que yo hago, ¿a qué pertenece? Y uno se pregunta por qué. Porque hay estadísticas para todos los rubros de actividad económica, y ya uno de antemano puede establecer como ciertos elementos. Me explico. Si yo sé que en talleres mecánicos, o en el rubro automotriz, o rubro de mantención, tengo una mayor cantidad de accidentes, uno se pregunta a qué parte del cuerpo, en este caso, las manos. ¿Ya? Hay estadística para todo. Más adelante vamos a revisar un poco algunas estadísticas tipo, ¿ya? Para que ustedes también puedan orientar eso. Porque uno también se los menciona, porque cuando uno parte trabajando muchas veces, uno llega a un lugar que quizás no conoce. Entonces uno se hace preguntas y uno empieza a buscar información para también complementar no solamente las obligaciones legales, sino que también nosotros hay que poder direccionar el trabajo. Ahora, probabilidad. ¿Ya? El riesgo siempre uno tiene que orientarlo bajo dos puntos de vista, y esto vamos a empezar a trabajarlo en las próximas unidades. ¿Qué tan probable es que algo suceda?
Y si eso sucede, ¿cuál es la peor consecuencia? Y la peor consecuencia, si lo analizamos desde el punto de vista del concepto de accidente de trabajo, sería un accidente fatal, un accidente grave, y lo que no califique como fatal y grave va a tener una consecuencia quizás puede ser menor o media, ¿ya? Pero eso también uno tiene que empezar como a tomarlo un poco más en cuenta. Bueno, el riesgo nace cuando interactúa con el peligro, ¿ya? Riesgo de contacto con energía, riesgo de incendio, riesgo de atrapamiento. Por lo tanto, debe haber un contacto, interacción y o contacto con un peligro, y si no, no hay riesgo, ¿ya? Y eso siempre tienen que tenerlo bien claro. Un contacto, una interacción o una exposición. Si no está eso, el peligro va a estar sí, pero no va a estar el riesgo, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa lógica, ya uno entiende por qué habla de prevención de riesgo, porque es la forma que yo puedo trabajar, que en el fondo es el contacto, la interacción. No olvidar que los riesgos se pueden clasificar, ¿ya? En los inherentes, lo adquirido, los puros, ya que el adquirido es el que yo siempre he dicho hasta el cansancio, no solamente ustedes, sino que, por ejemplo, cuando hago el curso de control de pérdidas, por ejemplo, ingeniería, de que el riesgo adquirido es uno de los riesgos que más se manifiesta, ¿ya? Y ocasiona accidentes. Hay un riesgo adquirido que se da mucho a nivel de casa, y es, por ejemplo, cuando muchas personas quieren preparar algún líquido de limpieza y no hay nada mejor que tomar un envase para bebida. Y preparan el líquido ahí y de hecho la tapita la perforan. Ese envase, técnicamente hacer ese ejercicio es un riesgo adquirido, porque estoy utilizando un envase para no lo que fue diseñado, que en el fondo es tomar o beber un líquido. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, en riesgo adquirido, por ejemplo, utilizar un cuchillo como destornillador, ¿ya? O también les puede pasar que en algunas empresas, cuando quieren preparar pintura, ¿ya? Toman una broca y le sueldan una broca larga, un fierro larguito, y le van soldando algunos elementos abajo y hacen un mezclador, un taladro. Hay cosas a veces que no hay que tomar o no hay que hacerlo en realidad. Ahora, el mismo ejemplo que vimos ayer, en el caso del peligro de cocinar, ya que los riesgos en primera instancia van a estar dados por la interacción de la persona con esto, y otra segunda instancia van a ser también los riesgos asociados al ambiente, ¿ya? También para poder tomarlos como ejemplos. Ahora, mi peligro, los riesgos nacen cuando interactúo con el peligro, por lo tanto, si no hay interacción con el peligro, el riesgo vamos a decir que es cero. Y esa es la única forma, ¿ya? Cuando ustedes vean que alguna empresa dice estamos trabajando bajo riesgo cero, uno se pregunta, bajo riesgo cero, entonces no están haciendo nada. Porque la única forma que el riesgo sea cero es que no hay interacción. Eso no tiene discusión. Y en la práctica, lo que ustedes van a poder hacer con los riesgos es aplicar una medida de control. Y esa medida de control va a tender a evitar, o en un aspecto, minimizar el contacto con el peligro o minimizar el riesgo. ¿Ya? Para también tomarlo así. Por lo tanto, si no hay interacción con el peligro, no hay riesgos, y una vez identificado el peligro, se deben reconocer y evaluar los riesgos. Ahora, el origen del riesgo. El riesgo de incendio, atrapamiento existe, es transversal, pero no tiene el mismo origen. El riesgo de incendio, en la práctica vamos a tener 5 clases distintas de fuego, por lo tanto vamos a tener 5 formas distintas en las que el fuego se puede manifestar, ¿ya? Para tomarlo también en cuenta. Ahora, el riesgo de incendio, muchas veces la pregunta es ¿cómo lo evalúo? Porque el riesgo de incendio, si ustedes se dan cuenta, es un ámbito de seguridad, sí, pero ¿cómo lo evalúo, chiquillo? ¿Alguien me puede dar alguna noción o respuesta a aquello? A través de la fuente. Ya, identificando la fuente, pero solamente eso. ¿Y la clase? Ya, sí, pero hasta el momento estamos identificando y caracterizando. No estoy dando una característica o un valor más neto. Ya. Cuando uno habla de evaluación de riesgo de incendio, acá hay que ver bien primero lo que decía Tania. ¿Cuál es el origen o la clase? Si tengo, por ejemplo, maderas o cartones o algún elemento que se puede combustionar dentro de una habitación,
ahí empiezan a hacer un concepto que es el famoso carga o cálculo de carga combustible. Y en primera instancia te va a decir qué es lo que puede arder dentro de un lugar. Otro ejemplo es analizando también un método con un método Probit. Un método Probit, chiquillo, es tomar, por ejemplo, un estanque, ¿ya? O un envase, un recipiente, con un líquido, uno lo coloca con una ecuación en específico, dependiendo del volumen, la sustancia y el tipo de envase, y te va a arrojar cuánto es el radio de explosión. Por lo tanto, si tenemos un radio de explosión y tenemos una fuente de ignición o una llama, vamos a también tener un radio de fuego. También ver, por ejemplo, qué pasa con un sistema eléctrico. Recuerden que los sistemas eléctricos tienen o te pueden aguantar hasta una cantidad máxima de usuarios, de equipo, ¿ya? Y si hay, por ejemplo, un tema con los voltajes, puede haber también un riesgo asociado de incendio. O sea, el riesgo de incendio no es tan sencillo de evaluar. Por eso es que es importante lo que decía Tania, que identificar cuál es la clase de fuego, ¿ya? Y ver ciertas estructuras del lugar para poder controlarlo. Ahora, los riesgos, chiquillos, quizás no van a tener el mismo origen y se van a manifestar de distintas formas. Pero a mí, ¿qué me determina eso? Es cuando yo identifico mi peligro y veo los riesgos y las formas de interacción, ¿ya? Cuando identifico mi peligro, no es solamente preguntarnos o ver el tema del paso a paso, sino también ver cómo se comportan los distintos elementos del esquema, para poder también trabajarlo. ¿Ya? Ahora, cuando uno empieza ya a ver un poco más el concepto de riesgos, ¿ya? Uno también tiene que empezar a trabajarlo desde una perspectiva. Antes de seguir con esto, les quiero compartir un archivo tipo o un elemento tipo, ¿ya? Para hacerlo como un poco más... A ver, deme un chiquito. Ya. Cuando si ustedes se dan cuenta, acá estamos viendo una planilla Excel, ¿ya? Y acá tenemos los peligros y luego tenemos los riesgos asociados, ¿ya? Y yo cuando le decía en un principio de que es bueno siempre fabricar o tener listados de riesgos, es para que cuando cualquier persona que trabaje en la empresa quiera hacer una evaluación de riesgos, tenga que tener estos definidos, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿y cómo puedo hacer eso? Si muchas veces las empresas son grandes, hay muchos trabajos, muchos equipos, muchos elementos, es como muchas cosas que controlar. Y ustedes saben que entre más elementos existen, muchas veces el control baja mucho. Pero hay una forma. Y esa forma es teniendo o manteniendo un sistema de gestión, un sistema que permite gestionar los distintos elementos asociados a la seguridad. Y de ahí que vamos a empezar también a ver eso en seguridad industrial 2, ¿ya? O sea, yo tengo esto y lo más probable es que tengan que definir, por ejemplo, a futuro un procedimiento para lo que es la famosa evaluación de riesgos. O sea, esto no se hace por hacerse, sino que tiene que hacerse bajo una metodología o una forma de trabajo. Y ahí uno empieza también, chiquillo, a entender ciertos elementos. Por ejemplo, cuando yo quiero empezar a ver esto, ¿ya? Voy a tener un procedimiento de gestión, ¿para qué? Para identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. O sea, esto también tiene que tener, por ejemplo, una estructura o una forma en cómo se hace, un documento, ¿ya? Y eso, ¿qué me lo da a mí? Cuando yo trabajo bajo o con un sistema de gestión, ¿ya? Cuando empecemos a trabajar este tema, y de hecho hemos mencionado dos elementos importantes, que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo, y también los cuerpos legales. Esas dos cosas, chiquillos, o sea, las leyes y esta evaluación me va a dar lo principal para poder planificar, que eso hay que entenderlo así. Ahora, esto, yo siempre he dicho, si vamos a trabajar evaluando riesgos, y esto no está, todo lo que yo haga no va a tener lógica, ¿ya? No va a tener lógica.
para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, los riesgos mecánicos son aquellos que se derivan del uso de máquinas, herramientas, equipos y objetos que puedan ocasionar accidentes. O sea que yo tengo que estar utilizando algo, ¿ya? O también puedo estar en un lugar donde estén estos elementos. Los físicos son los que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como por ejemplo iluminación, la radiación, la temperatura, el ruido y otros tantos que puedan afectar la integridad física de los trabajadores. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, los mecánicos, bajo esta definición, van a tener una forma de evaluarse y los físicos van a tener también otra forma de poder evaluarse, ¿ya? Para que también empecemos a tener esto. Cuando uno dice reconocer los riesgos, uno no solamente lo dice para ver cuál es el riesgo que está, sino que también para empezar a ver cuál va a ser la forma de evaluación. Y eso es así, ¿ya? Evaluar, por ejemplo, un riesgo de seguridad, lo que más puede ocasionar a nosotros como dificultad, como problemática, es tratar de hacer la evaluación de riesgo con varias personas, no solo. Ojo, la evaluación de riesgo nunca la hace uno solo, se tiene que hacerla el supervisor junto con los trabajadores y uno trabajando con ellos en paralelo. La evaluación de riesgo en sí implica tener criterios, definir criterios. Y quizás, por ejemplo, para Jan un riesgo puede ser muy alto, pero por ejemplo para Anaís un riesgo puede ser bajo, y para Felipe un riesgo puede ser medio. Entonces, la evaluación de riesgo en el fondo, cuando se evalúa con varias personas, trata de trabajar con todas las perspectivas y llegar a un punto medio, o un equilibrio, ¿ya? Y para que para todos ese riesgo tenga ese valor. Por eso es que la evaluación de riesgo hay que entenderla como un proceso que no se hace solo, ¿ya? Tiene que hacer entre varias personas. Los químicos se derivan del uso de las sustancias que entran en contacto con el cuerpo, pueden ocasionar quemaduras, intoxicaciones o lesiones sistémicas. Depende del nivel de concentración de la sustancia y el tiempo de exposición de los trabajadores con esta. Por lo tanto, cuando uno también ve esto que está acá, uno también se empieza a recordar del concepto de dosis, que la dosis que implica la concentración, el tiempo de exposición, la vía de exposición y la famosa susceptibilidad personal. ¿Ya? Por lo tanto, también tomemos esos en cuenta. Los locativos, que tienen que ver con las características del diseño, la construcción, el mantenimiento y el interior de instalaciones, es lo que los trabajadores realizan sus tareas. También incluyen los materiales con los que están hechos los pisos, escaleras, pasillos, mobiliario, entre otros. ¿Ya? Ahora, los locativos, ¿ya? Viene también asociado a conducción de la infraestructura. Y uno se pregunta, ¿y en Chile tenemos algo así? O sea, uno habla de los riesgos laborales. Si ustedes, por ejemplo, se meten a buscar un poco en internet o ven, por ejemplo, la página de la suceso de la superintendencia, te define cuáles son los riesgos laborales, incluso te define el concepto de riesgo laboral. Pero nosotros en ningún momento hemos hablado, o quizá hemos nombrado una frase, de los riesgos asociados o derivados de las condiciones. Quizá uno cuando empieza a ver el concepto de GEMA, esto es del ambiente de trabajo. Pero acá en Chile, chiquillos, ¿existe algún elemento que me defina ciertas características de seguridad a las construcciones, por ejemplo? ¿Alguien sabe algo de eso? No, yo no. No, profe. ¿Digo? ¿No? No. Ya. El 594, que es el reglamento que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugar de trabajo, me define, por ejemplo, el concepto de ventilación. Que si estoy trabajando bajo sustancias o con sustancias tóxicas, debe haber una cantidad mínima de recambios de aire en la habitación. O sea que eso que implica que yo deba ver temas de ventilación en el lugar de trabajo. O, por ejemplo, lo que pasa con los riesgos físicos, con la iluminación. O sea que para poder cumplir con los lumen o con los lux que me define 594, de exposición a luz en el lugar de trabajo, debe también entonces considerarse alguna modificación o construcción en el ambiente de trabajo. Pero hay un cuerpo que no es solamente 594, que es el famoso decreto 47, que es la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo. ¿Ya? Y este cuerpo legal también me va a definir ciertos parámetros de seguridad, como por ejemplo que las bodegas para sustancias peligrosas no pueden estar en segundos pisos, tienen que estar en primer piso, como tampoco pueden estar en subterráneos. Entonces, por eso es importante tomar eso en cuenta. Ahora, la misma Ordenanza General de Construcción y Urbanismo y otros cuerpos legales también han hecho algo
y han definido una obligatoriedad en algo súper importante, que es la accesibilidad a los distintos edificios públicos, ¿ya? O sea que, por ejemplo, persona que puede tener alguna discapacidad de movilidad o una discapacidad física pueda tener un acceso a un lugar, ¿ya? Y eso también, chiquillos, es parte de las características que pueden tener los tipos de recolocativos, que en el fondo es como algunas características de diseño de la construcción. Ahora, ojalá que empiece a haber como un cambio cultural y que cuando se quiera o se esté en la etapa de diseñar o construir un edificio, se piense en el que pueda tener personas con discapacidades, ¿ya? Y también se construyan algunos edificios con ciertas características de seguridad. O sea, que no, si vamos a tener puertas, que no sean puertas de 90 centímetros, sino que sean puertas de 1,50 m, 1,80 m, para poder facilitar, por ejemplo, la evacuación y distintos elementos así, ¿ya? Chiquillos, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Profesor, Dígame, Rodrigo. respecto al decreto que decía usted recién ¿Mm? de vivienda y urbanismo, ese igual me imagino que ha sufrido hartas modificaciones porque igual es antiguo. Sí, pues. O sea, en relación al cambio que hubo del tema de la construcción, que empezó el crecimiento, todo ese tema, me imagino que se ha complementado harto en el tema de seguridad. Mira, algunos elementos. O sea, por ejemplo, uno puede decir, ah, perfecto, eso está. Pero, por ejemplo, para el almacenamiento de sustancias peligrosas, si mi memoria no falla, está el decreto 48, ya que es que reemplaza el 78 o el 46, no me acuerdo exactamente el número del decreto. Y cuando tú empiezas a leer ese reglamento para el almacenamiento de sustancias peligrosas, hace mucha referencia al, a la misma ordenanza general de construcción y urbanismo, ¿ya? En temas constructivos, Chile tiene características bien específicas que las construcciones se diseñan en base, por ejemplo, a lo que es la sismicidad, ¿ya? Eso tiene varias definiciones. Ahora, cuando uno empieza a buscar, tú te das cuenta que ese decreto quizás es muy antiguo, pero hay versiones que lo van actualizando, Claro. ¿ya? Lo que yo siempre, y no me canso de decirlo, y echo mucho de menos, es que se consideren variables ambientales en la construcción, o en donde definen las áreas de construcción. Por ejemplo, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, o sea, acá tiembla todos los días. O sea, para las personas que nos gustan los temblores, vivir en Chile es un suplicio. Y si tenemos ese riesgo de sismo y estamos más encima, con borde costero, tenemos un riesgo de tsunami. Por tanto, una vez se echa de menos en el que las legislaciones no consideren de manera como más tangible más concreta de qué pasa, por ejemplo, si se construye un borde costero, o definir, por ejemplo, por ley que se puede construir cada ciertos metros, ya, que tienen que dejarse vías de evacuación, etcétera, porque uno analiza el borde costero de Chile y fue todo construido. ¿Ya? Entonces, hay veces también que pasa eso. Y lo otro, Rodrigo. No, le iba a preguntar sobre el tema también de la construcción, aparte del borde costero, también el tema de los suelos, por ejemplo, cuando se construyen cerca de humedales, o de parte así, lo que pasa en La Serena, ha pasado mucho, que no ha habido críticas respecto a eso. Ya, mira, hay un concepto que uno siempre les pregunta a los constructores y les dice, oye, ¿hiciste un estudio de mecánica de suelo? Que en español es ver el suelo y ver qué es lo que tú puedes construir encima de. Claro. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el caso de Serena, si uno ve, por ejemplo, hay en Ruta 5, en el tramo entre el Mall Más Menos y Regimiento Arica, que es casi a la altura del casino, pero por la Ruta 5, Claro. ustedes se dan cuenta que no hay edificios superiores a 2 o 3 pisos. No existen. Y una zona donde hay un edificio ya de más de 4 o 5 pisos es porque tienes una característica del suelo distinta, que tienes roca ígnea, que en el fondo tienes ya una solidez distinta del suelo. Ahora, si tú me preguntáis construir en lugares donde fueron vegas, ¿ya? Es como un arma de doble filo. Quizás tú pudiste sacar todo el agua completo, colocar pilotes, pero ¿qué me dice, por ejemplo, si hay una lluvia un año excesiva y esos cuerpos donde hay agua se llenan nuevamente? Puede producir un proceso de liquefacción y en el fondo la tierra sólida se vuelve más líquida y se pueden hundir. Claro, es lo que pasó con las críticas que habían en la construcción de esos departamentos que hicieron acá en la Avenida Mata.
¿Ya? esa parte que siempre fueron humedales, esa parte de la estación antigua. ¿Mm? Entonces decían que ahí, claro, habían hecho ese proceso de secado que dice usted, pero igual había un riesgo inherente respecto a eso. Es que el riesgo va a estar siempre. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, a mí me tocó ver cuando estaban construyendo la ampliación del mall en Serena, ¿ya? Y yo veía a veces cuando pasaba por ahí cómo estaban las bombas sacando agua, sacando agua, sacando agua. Profesor, en Huasco Dígame, igual sucede lo mismo, al lado del faro. ¿eh? Miren, si incluso es más chiquillo. ¿Usted ubica más dónde está Tongoy y Guanaqueros en la cuarta región? No, Ya, Sí, o eso sea, está hacia el sur, hacia el sur, ¿no es cierto? Que más o menos como unos 40, 50 kilómetros de Coquimbo. claro. Ya. Desde donde está el estero Culebrón, que es más o menos donde está la fábrica de explosivos, la entrada norte de Serena, hasta Tongoy y Guanaqueros, esa zona completa era un humedal, completa. Yo te estoy hablando que era un humedal hace millones de años atrás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas zonas que tienen estructuras de humedales y después tú ves construcciones, ves playas y así. Entonces hay también ciertas características del entorno que quizás no se han considerado o han cambiado por el producto del tiempo, por el paso del tiempo. Mire, vamos a desviar un poquito el tema. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo va variando el ambiente o el terreno, ya uno habla de un tiempo geológico. Y nosotros vemos, y eso, el tiempo geológico son millones de años, miles de años. Y para nosotros existen segundos, minutos, horas, meses, años. Todo el tiempo que ha estado la humanidad en la Tierra equivale a segundos en el tiempo geológico. ¿Ya? Y hay ciertos factores o elementos que quizá no se consideran de manera tan tangible, pero que como pasan en tiempos distintos, no se ve como algo que pueda afectar de manera directa. ¿Ya? Bueno, eso igual tiene cambio, sí, esto también es sistema de evaluación de impacto ambiental, y hay varias cosas o mecanismos que van tendientes a incorporar esos conceptos en el trabajo. Ahí también tenemos un tema. Bueno, riesgos biológicos, ya son grupos de agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, parásitos, que están presentes en ciertos esquemas laborales y que pueden afectar a la salud y bienestar de los trabajadores, los psicosociales que se refieren a la interacción del personal en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral y necesidades, capacidades y hábitos de las personas. Yo estoy haciendo este semestre un ramo que se llama economía, ¿ya? Así que cuando haga la unidad 4 de esto, los voy a convidar a la clase, los voy a invitar, ¿ya? Para que vean un poco también el tema de riesgos psicosociales. ¿Rodrigo? Ya. No, ¿No? profesor, nada. De información, habla de aquellos que afectan a la confidencialidad, la integridad y la gestión de los datos e informaciones que pueden ser de derecho propio, como por ejemplo, si un trabajador llega, por ejemplo, a algún examen para algún protocolo mensal, ¿ya? La misma ley figura o establece una figura de confidencialidad. En ese fondo, ese examen no sea visualizado por cualquier persona, ¿ya? Y de ahí que, por ejemplo, como funcionarios públicos también tenemos obligaciones legales con respecto al manejo de información. Eso también implica aquello. Los meteorológicos son todos aquellos fenómenos naturales de origen geológico, meteorológico, hidrológico, como erupciones volcánicas, desbordamiento de ríos, terremotos, tormentas, inundaciones, huracanes, etc. ¿Ya? Cuando uno también quiere empezar a trabajar con estos tipos de riesgo, uno también puede hacer un proceso que también es válido, y es análisis histórico, es preguntarnos qué ha pasado antes. ¿Ya? Y cuando uno ha pasado antes, puede decir, en esta zona cuando llueve hay una inundación, y esto más o menos cada tanto. Entonces también es un parámetro importante. Ahora, ¿cómo realizamos nosotros un análisis del trabajo? Y esto es súper importante porque esto es como la primera etapa que uno hace ¿para qué? Para evaluar los riesgos. En el fondo, darle un valor. Primero, selecciono el trabajo, divido el trabajo en etapas sucesivas, identifico los riesgos, reconozco los riesgos asociados a cada etapa y luego los evalúo. Le doy un valor numérico. Ya la evaluación vamos viéndolo, si ustedes se dieron cuenta, vamos viéndolo diferenciado. Porque evaluar riesgo no es una forma única y son varias formas variables. Para tomarlo bien en cuenta.
Bueno, seleccionamos el trabajo, ¿ya? Experiencia anterior con pérdida, análisis de antecedentes de seguridad, trabajos que encierran alto potencial de pérdida, trabajos en los que intervienen gran número de personas, introducción de equipos nuevos, ¿ya? O en el fondo preguntarnos qué es lo que hacemos, y lo que hacemos nosotros nos puede ocasionar una consecuencia grave, pero también lo visualizamos y lo evaluamos. Luego, dividimos el trabajo en etapas sucesivas, o sea, no hacer demasiadas divisiones ni detalles, y tampoco hacer una división muy general. O sea, por ejemplo, necesito fabricar una mesa, y esa fabricar una mesa requiere hacerse en 8 o 10 pasos, ¿ya? Yo siempre he dicho, toda actividad tiene que hacerse en los pasos que son adecuados para aquello, ¿ya? Pero, por ejemplo, no para hacer, quizás para hacer un sándwich, no voy a hacerlo en 15 pasos, pero tampoco lo voy a hacer en uno, quizás va a hacer en 3 o 4 o 5, ¿ya? Les va a pasar algún fenómeno cuando estén trabajando, que les van a decir en muchas empresas, o ustedes también lo van a leer en alguna parte, que dicen que como la cantidad óptima para hacer un trabajo son 5 pasos, ¿ya? Yo siempre he dicho, 5 o 6 pasos es como el mínimo, pero si tú un trabajo tienes que hacerlo en 10 pasos, lo hacen en 10 pasos. No veo para qué. Entre menos pasos tenga uno para hacer una tarea, menos elementos se consideran y menos elementos se van a evaluar. Eso es lo importante tomarlo bien claro. Ahora, identificar los peligros. Una vez registrados los pasos más importantes, se deben identificar los peligros presentes en cada etapa del desarrollo de los procesos, realizando un análisis del famoso GEMA, ¿ya? O sea, gente, equipo, material y ambiente. Reconocer los riesgos presentes, se deben reconocer los riesgos que puedan presentarse tanto para los trabajadores al interactuar con los peligros. Yo lo que les explicaba al principio, hacer la pregunta, ¿ese trabajador cómo interactuó con el peligro? Empiezan a aparecer los famosos riesgos, ¿ya? Y evaluar los riesgos presentes. Una vez que se reconocen los riesgos a los que los trabajadores están expuestos, al interactuar con los peligros, o con el peligro en este caso, se les debe dar una valorización mediante una evaluación de riesgos, con el objetivo de determinar si son o no aceptables. Ya por eso uno dice, una evaluación de riesgos, o sea, no es una, son varias formas distintas, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, volviendo, aunque sea majadero, el concepto de GEMA como un sistema, ¿ya? Y entender de que para una tarea vamos a tener gente, equipo, material y ambiente, ¿ya? Así que empiecen a buscar un trabajo que yo les había pedido para taller 1, ¿ya? Porque lo vamos a volver a trabajar. Estos elementos un poquito más adelante. ¿Ya? Profesor, Dígame, Rodrigo. el GEMA, que obviamente que usted lo menciona en los intervalos, es lo que nos va a permitir siempre llegar a una evaluación de mejor calidad. O sea, Sí. es como que nos hace envolver todo de manera más transversal. Por eso que siempre es importante la aplicación, así lo entiendo. Eso sería como siempre tratar de aplicarlo para que el fin sea el mejor, ¿o no? En cuanto a la global de la evaluación. Mira, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Entre más elementos tú conoces de lo que tú estás haciendo, tanto del lugar mismo como lo que lo rodea, tú tienes más acceso a información. En el fondo es tomar todas las aristas. Mira, es como por ejemplo cuando uno ve un cuadrado. Tú ves un cuadrado, por lo general tú vas a ver una cara, o un cubo, mejor dicho. Tú ves una cara de un cubo, pero ese cubo no tiene una cara, tiene 8. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasa, chiquillos? Y esto, hagan siempre este ejercicio, porque este es uno de los fallos que siempre se comete cuando uno hace evaluaciones de riesgo, y es mecanizarse. Cuando ustedes, por ejemplo, van a seleccionar o hacer un trabajo, y algo súper simple, por ejemplo, armar una mesa. Esa típica mesa plástica, y uno ve eso y dice, hay que hacer esto, esto y otro. ¿Ya? Pero yo siempre lo llamo a hacer el siguiente ejercicio. Coloquen GEMA, gente, equipo, material, ambiente y la actividad, y empiezan a colocar los distintos elementos que van a interactuar o van a estar metidos en cada elemento del GEMA. La próxima clase vamos a ver un caso, para poder entenderlo bien. ¿Ya? Y si ustedes se van dando cuenta, lo más probable es que cuando hagan ese ejercicio, se van a dar cuenta que hay elementos que ustedes no consideraron de manera primaria o a priori. No lo tomaron en cuenta.
Entonces, por eso yo siempre he dicho, es bueno ver si para lo que nosotros hagamos, cuánta gente tiene que trabajar, con qué equipo o equipos, cuáles son los materiales y cuáles son las condiciones del ambiente de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, Rodrigo, cuando yo evalúo, por ejemplo, voy a evaluar el uso de equipo y alguna condición del ambiente, como por ejemplo riesgo de caída, golpeado o elementos así. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no considero que tengo ruido? Claro. ¿Lo voy a evaluar? No. No. Y el ruido ocasiona la hipoacusia. ¿Ya? Y de hecho, por ahí, si tú te das cuenta, muchas empresas no ocasionan el ruido, y de ahí que el ruido es como uno de los elementos más importantes que genera enfermedades profesionales. Claro. En el fondo, chiquillo, ¿cuál es el tema? Si yo no evalúo bien, es porque no identifiqué bien. Y si no identifico y no evalúo, no voy a controlar de manera adecuada. Y nunca se olvide, artículo 184, Código del Trabajo, el empleador debe tomar todas las medidas de control. No deja o no cabe duda, ¿ya? La próxima clase, chiquillos, vamos a ver cómo se llama un caso. Vamos a hacer un análisis de caso bien sencillo, ¿ya? Para que podamos ver cómo se llama, poder tener en el fondo esto un poco más desarrollado. Chiquillos, en consulta, ¿les quedó alguna duda, consulta o inquietud? No, profe, todo claro. Ya. Chiquillos, entonces, por favor, nos vemos el día viernes. Recuerden que mañana no vamos a tener clase en la mañana, producto de que tenemos un cambio de actividad, ¿ya? Por el tema del claustro. Así que yo les voy a enviar información también por si quieren, para que asistan, ¿ya? Y nos vemos el día viernes de 10 a 11 más o menos, ¿ya? ¿Profe, qué hora comienza esa actividad mañana? Mira, tengo entendido que a las 9:30. Ya, ok. No, si yo, chiquillos, termino la clase con ustedes y antes de entrar a la reunión les voy a estar enviando esa información para que lo puedan tener a mano. Ya. Chiquillos, lo otro, por favor, no se olviden de cuando terminemos la clase, todos salgan, ya, para que el video se pueda procesar y no se demore 8 horas. Hay que colgar solamente, ¿cierto? ¿Mm? Hay que colgar, ¿cierto? Esa es Sí. No, y cierren la pantalla, por favor. Ah, ya. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ya, Que profe, tengan chao. buen día. Profe. Chao, Chao, profe, gracias. A ustedes que estén bien. Cuídense mucho. Hay dos que son tres.